La vez anterior vimos prácticamente lo que viene siendo los orígenes de la separación, ¿sí? Y estábamos viendo, pues, en primera instancia, explico un poquito el contexto por si no se acuerdan. Digo, no es el tema que toca el día de hoy, pero para dar simplemente como un preámbulo para iniciar la sesión. Entonces, dice los orígenes de la separación. Eh, Recordemos pues prácticamente que nosotros estamos separados de la divinidad solamente desde una idea. Esto nunca ha tenido lugar, no puede ser, no pudiera ser, ¿sí? Y bueno, conforme vayamos viendo precisamente las lecciones, pues vamos a ir entendiendo el porqué de esta aseveración. Entonces, los orígenes de la separación, dice primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó, ¿sí? Pero si vemos precisamente estos orígenes de separación, ¿sí? Y la primera palabra es crees, ¿sí? Es decir, una creencia, ¿sí? Por eso les comento, pues esto prácticamente nunca sucedió. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y el cuarto es, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Sí, que ese es prácticamente, pues en otras palabras, cuando nosotros nos separamos, ¿sí? Pensamos precisamente en la parte del ego, pues que nosotros podemos ser, eh, pues, creadores de nuestro propio mundo, ¿sí? En otras palabras, prácticamente. Entonces, nos hemos vuelto seres, como les comentaba la vez anterior, personas que en lugar, por ejemplo, de ser creadores, nos hemos vuelto personas que ahora percibimos y nos proyectamos, ¿sí? Es una percepción y una proyección. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos hemos convertido, hemos intercambiado, pues, todo esto que nos ofrece el ego, básicamente para estar eh, o mantenerlo al ego contento, ¿sí? Sin que pues el ego prácticamente mm, haga algo que nos haga mantener la paz duradera, ¿sí? El ego prácticamente nos va a dar pues precisamente como esta paz que eventualmente pues va a desaparecer. Y entonces no es como una paz que sea eterna o una paz que provenga de Dios. Si nosotros verdaderamente buscamos precisamente como un cambio permanente, duradero, entonces todo esto es un proceso, todo es un proceso. Dios respeta nuestras creaciones desde el punto de vista en el que nosotros queramos, ¿sí? O sea, lo respeta. Es decir, por ejemplo, respeta nuestra vida, respeta nuestras proyecciones, respeta nuestras percepciones, hasta que nosotros básicamente pues nos cansamos de todo esto, ¿no? Principalmente de todo el estrés, todas las emociones que nos da el miedo y bueno, entonces prácticamente nos lleva a la culpabilidad, al sufrimiento, a sentirnos separados o a sentirnos incluso, por ejemplo, con esta falta de pertenencia además, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que vimos la semana pasada y me voy a brincar hasta aquí, que es la lección que nos toca el día de hoy, que es la expiación como defensa. Eh, bueno, explico un poquito acerca de la expiación. La expiación es el reconocimiento de que no existe absolutamente nada que perdonar. No existe pecado alguno, no existe absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, que no existe absolutamente nada que perdonar? Bien. Mm, si vamos a la primicia, por ejemplo, que Dios no juzga,
que Dios no cree en la maldad, porque Dios no puede tener opuestos, porque es la unidad, ¿sí? Entonces, prácticamente no existiría absolutamente nada con respecto a la negatividad, a la maldad, en lo que Dios creyera. Cuando Dios cree en algo, entonces creer significa crear, ¿sí? O sea, van muy de la mano, creer y crear. Entonces, eso significaría, por ejemplo, que Dios crearía la maldad. Y eso simplemente no puede ser posible, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo, nosotros pensamos y a cada momento hacemos infinidad de cosas, perdón, infinidad de cosas, pues para agradar a Dios, como si Dios no fuera lo suficientemente complacido por el simple hecho de nosotros reconocernos como sus hijos, ¿sí? Entonces, Dios ni siquiera ve absolutamente esto, porque eso significaría juzgar, ¿sí? Y el único que puede tener un sano juicio con una mente recta es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, y sin embargo, Dios, pues si tú lo haces o no lo haces, no le afecta absolutamente nada. No le afecta al amor, a la divinidad. No le afecta a la verdad única, ¿sí? Entonces, Dios prácticamente, pues no es algo que simplemente le afecte, ¿sí? Entonces, la máxima oración que nosotros le podemos ofrecer a Dios, ¿sí? Y la mejor de las ofrendas junto con ello es precisamente el reconocimiento, ¿sí? De que nosotros somos sus hijos. Es lo único que Él pide, un reconocimiento, que más que un reconocimiento sería un recordar para nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros prácticamente somos el cúmulo de todas las experiencias, absolutamente de todos, y de eso se conforma la divinidad. Entonces, eso, por ejemplo, reside en el alma, que es digamos, como un tema un poquito más profundo, pero todas las experiencias que se quedan en el alma, con mayúsculas, alma con mayúscula, ¿sí? Entonces pasan a formar parte de un conocimiento, ¿sí? Y solamente a través de ese conocimiento podremos conocer entonces la verdad. Nosotros no estamos separados en ningún momento, ¿ok? Por lo tanto, es como si yo me proyectara en todo lo que estoy viviendo y en todas las personas que me voy encontrando a mi paso. Que de hecho, precisamente yo me encuentro con todas estas personas porque esas personas me van a enseñar algo que me es necesario a mí. A lo mejor el simple hecho, por ejemplo, no sé, te encuentras a una persona que te cuida el carro, que está barriendo el supermercado, ¿sí? O tu lugar de trabajo, qué sé yo, ¿sí? Y entonces pensaremos que esta persona a lo mejor no tiene absolutamente nada que enseñarnos a nosotros. A lo mejor nos impacienta. ¿Sí? Entonces, pues precisamente la paciencia es algo que nos viene propiamente a enseñar. Entonces, volviendo al tema de la expiación como defensa, la expiación, solamente para recapitular, es el reconocimiento de que no existe absolutamente nada que perdonar. Esa es la expiación, ¿sí? Bien, entonces dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Cuando escuchemos precisamente, bueno, para las personas que se integran por primera vez, cuando se nos habla como muy directamente, son precisamente las palabras de Jesús dirigiéndose a nosotros, ¿sí? En ocasiones el Espíritu Santo también hace uso de la palabra, pero en su mayoría es Jesús a través también del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es sumamente directo, ¿ok? Porque él es prácticamente quien nos está enseñando este curso. Entonces nos dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros.
Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que que no puedan lograr, pero no pueden obrarse con un espíritu de duda o de temor. Entonces, cuando nos entra duda o temor, cuando nosotros verdaderamente estamos dudando o con miedo, porque el miedo es inexistente. Para Dios el miedo es inexistente. La duda es inexistente. Entonces, cuando nosotros dudamos o tememos, pues entonces es ahí donde se da precisamente, aunque sea por un lapso de tiempo, corto o largo, pero es cuando se da la separación entre nosotros y Dios, ¿sí? Entonces nos dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿Crees en lo que consideras valioso? Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, inevitablemente destruirás la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. ¿Sí? Entonces, la paz de Dios que supera absolutamente toda razón y toda razón de duda, de temor, de miedo. ¿Sí? No hay error que pueda alterar, dice, no hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error, pues lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Cuando nuestros errores, sí, que nosotros consideramos precisamente la parte más oscura nuestra, entonces son precisamente todos esos errores, lo que vamos cometiendo, de lo que no queremos ni siquiera hablar ni acordarnos. Entonces, esa es nuestra oscuridad, ¿sí? Entonces, prácticamente en esta oscuridad, pues digamos como es como este costalito, ¿no? Donde vamos echando precisamente o acumulando todos estos errores. Cuando nosotros llevamos estos errores a la luz, dice, ¿qué es llevar los errores a la luz? Sino el reconocimiento de que hemos errado en algo, ¿sí? Y fíjense las palabras, por ejemplo, que utiliza, es errar, no pecar, ¿sí? En realidad, por ejemplo, el pecado, como lo describe el curso de milagros, es el pecado necesita un castigo, el error se puede corregir. Si tú reconoces que has errado en algún punto de tu vida, pues entonces, y si se lo permites al Espíritu Santo, Él te dará la pauta para corregir el error y que aprendas de ello. Todas las cosas que nosotros vamos experimentando en la vida se convierten en materia de apoyo para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar a través de nuestras propias experiencias. Pero para esto entonces necesitamos que reconocerlo. Esto es precisamente llevarlo a la luz, ¿sí? Una vez que lo llevamos a la luz, ¿sí? Una vez que lo llevamos a la luz, entonces le podemos pedir al Espíritu Santo que se haga precisamente cargo de esto, ¿sí? Que se haga cargo de dar precisamente corrección a este error, ¿ok? Entonces, en esta situación, pues yo les he comentado que nosotros somos también, aunque ya en un cuerpo de adulto, con nuestros tantos años encima, pues entonces somos también como si fuésemos niños, ¿sí? Porque estamos y seguimos experimentando la vida además. Nos hacemos, por ejemplo, pues no sé, de repente se nos antoja hacer algo y a veces ni siquiera tampoco pensamos en las consecuencias, como les he platicado en algunas ocasiones. No pensamos en las consecuencias, es simplemente como un gusto culposo, ¿no? Que me quiero dar. Entonces, pues simplemente lo hago, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo y cuando razono, pues entonces
resulta ser que he perdido la paz, que he perdido pues prácticamente como la serenidad y que ahora necesito que hacer algo para volver a recuperarlo, ¿sí? Y que, como les comento, entonces, primeramente lo que necesito que hacer es reconocer, ser lo suficientemente honesto conmigo mismo para entonces, como el hijo pródigo, declarar, he errado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Pero principalmente, más que errado, bueno, debería de ser la palabra, pero la, la, la oración o la frase decía, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y entonces ahora, por ejemplo, ahora, ¿cómo me vas a castigar? ¿O cómo Dios me va a castigar? ¿Sí? Entonces, ahora, he errado contra el cielo y contra ti, es ahora el Espíritu Santo, ¿cómo me va a ayudar a corregir mi error? Ya lo estoy haciendo consciente, ya estoy siendo honesto conmigo mismo, aunque no se lo cuente absolutamente a nadie. No necesito que contarlo absolutamente a nadie. Simplemente decirle al Espíritu Santo, mira, así como si fuésemos los mejores amigos, los mejores compas, entonces simplemente dirigirnos al Espíritu Santo. Ayúdame porque no sé cómo hacerle aquí, ¿sí? Entonces, les repito, por ejemplo, que el Espíritu Santo no entiende nuestras palabras, simplemente entiende nuestra vibración. Todo esto, lo que nosotros estamos reconociendo, entonces vibra, tiene una vibración, una sintonía. Entonces, el Espíritu Santo reconoce precisamente esto y él entra al quite, ¿sí? Porque entonces, pues, básicamente, si yo no hablara un cierto idioma, pues entonces el Espíritu Santo simplemente a lo mejor el Espíritu Santo ni siquiera habla español, ¿sí? O chino, o mandarín, o lo que sea. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? Es como el Espíritu Santo reconocer para nosotros como los arquetipos. Por ejemplo, si hablamos de los arquetipos, un arquetipo podría ser el arquetipo de la madre. Entonces, el arquetipo de la madre lo reconocemos universalmente, ¿sí? Digo, hay algunos que no tienen, pero en su mayoría sí. ¿Ok? Entonces, bueno, hablo precisamente del reconocimiento de este arquetipo, ¿sí? Entonces, en el reconocimiento de este arquetipo, básicamente es que todos sabemos exactamente el significado de la mamá, de la madre, ¿sí? Entonces, él trabaja precisamente con esta información universal, ¿ok? Con esta información universal. ¿Por qué? Porque ve precisamente solo el error. Y el Espíritu Santo es el único que puede juzgar nuestros errores, y no porque nos vaya a castigar, ni mucho menos, sino que es solamente, perdón, nuestro guía para decir, perdón, que es nuestro guía que nos va conduciendo, nos va guiando para ver si nos estamos alejando más de la fuente de Dios o nos estamos acercando más a Él. Entonces, él nos puede decir, no, mira, esto definitivamente te va a alejar más y esto definitivamente te está acercando. Entonces, eso es lo único que hace con nuestras experiencias el Espíritu Santo, ¿sí? Con nuestra información. Muy bien, entonces, nos dice, la auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy negando? ¿Sí? Yo puedo negar cosas o le puedo decir no, no gracias, ¿sí? Dice, puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño, ¿ok? Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Vamos a pagar las consecuencias viviendo en este cuerpo, ¿sí? Eso es inevitable, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, un martillo y entonces simplemente por maldad le pego a alguien en un dedo, pues obviamente que va a sufrir ese daño.
pero donde no podemos ser en absolutamente nada dañados es precisamente en el espíritu. Allí nada ni nadie nos puede tocar. Dice, esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Entonces, a veces lo que más nos perjudica es precisamente la culpabilidad, la creencia precisamente de que hemos hecho algún daño o nos han hecho algún daño. ¿Ok? Eh, Les vuelvo a repetir, o sea, todo esto es prácticamente todo lo que nosotros estamos proyectando, es prácticamente nuestro propio pensamiento, nuestra propia creación, aunque en primera instancia no lo veamos de esta manera. Todo, absolutamente todo, es mi propia proyección, mi propio pensamiento. Y los demás lo único que están haciendo es darle vida a mi pensamiento. A esto se le llama co-creación, ¿sí? Yo soy parte de su co-creación o de sus creaciones y ustedes son parte de la mía. Entonces estamos co-creando, ¿sí? Eh, Ustedes necesitan un curso, entonces yo necesito impartirlo y entonces así, de esta forma, pues estamos co-creando una realidad. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos o pensamos que alguien nos está haciendo algún daño o que nos está atacando, pues esto en realidad no tiene lugar excepto en nuestra propia mente. Este concepto de proyección, como normalmente lo comento, es uno de los conceptos más complicados de entender al momento precisamente de, al momento precisamente de que algo o que sentimos que algo nos está pues prácticamente atacando, algo nos está sucediendo, algo, alguien nos está haciendo algo. Cuando nosotros entonces entendemos que el primer paso es precisamente el reconocimiento del error, entonces lo que primero me debería de preguntar antes de comenzar a buscar culpables es de qué forma me estoy proyectando en esta situación. ¿Para qué me estoy proyectando de esta manera en esta situación? Y conste que estoy diciendo el para qué, no el por qué, ¿sí? ¿Para qué en este momento? ¿Para qué no antes, sino después? ¿Sí? Entonces, si a lo mejor y muy probablemente ni siquiera conozca la respuesta, ¿sí? Pero, volvemos a lo mismo, si le pido ayuda al Espíritu Santo, definitivamente que la respuesta va a aparecer de alguna forma y de alguna manera, a través de un libro, de una persona o de lo que sea, ¿sí? El curso de milagros dice, Dios nunca se equivoca en sus medios. Y a veces, por ejemplo, las respuestas las podemos obtener de las personas o de las fuentes que menos pensamos, ¿ok? Entonces, simplemente es estar abierto. Por eso, una de las reglas del curso de milagros es no emitir juicio alguno, ¿sí? No emitir juicio alguno. Nosotros estamos como muy dados o somos muy dados a emitir juicios, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que alguien me ataca, entonces les comento que el Espíritu Santo o Dios mismo no cree en el ataque, no existe el ataque. ¿Por qué? Es que no existe nada externo a nosotros, ¿sí? Nada externo a ti te puede hacer daño porque no existe nada externo a ti. Así es una frase que viene en el curso de milagros. Entonces, todo soy yo, todos es parte precisamente de mi proyección. Por ahí, si no mal recuerdo, les, les envié, a ver, déjenme ver. Mm, Creo que no lo envié aquí a este grupo. Ok, pues les envío. Yo creo que es
digno de analizar precisamente como este video, aunque hay que estar precisamente con la mente muy abierta, ¿sí? Porque maneja un concepto de dimensiones y un concepto, o sea, es un video, se los mando en este mismo momento, ¿sí? Luego lo ven, ¿sí? Que es la teoría del huevo, ¿sí? Entonces, y ahí pues prácticamente explican la unidad. Todos somos uno y todos somos todos, ¿no? La unidad somos todos, ¿ok? Entonces, prácticamente es como si yo estuviera viviendo mi proyección, digamos que pues a través de las demás personas, ¿ok? Muy bien, entonces, tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego, ¿sí? De esto es de lo que hemos estado hablando. El ego simplemente se proyecta, ¿sí? Para colmo de todo, el ego siente que nuestro cuerpo es muy poca cosa, ¿sí? Para él habitar en nosotros, ¿sí? Eso es una de las premisas del ego, ¿eh? Entonces, y bueno, que esto definitivamente no se va a tardar en verse porque pues tenemos alrededor pues precisamente personas que normalmente no están contentas consigo mismas, físicamente hablando, ¿sí? Bien, la negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. ¿Ok? Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestra voluntad? Nuestra voluntad está sometida, nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad o obedecemos a algo o a alguien. Y entonces es cuando entregamos precisamente el mando, nuestro poder a tantas y tantas cosas que nosotros empoderamos, que pueden ser incluso pensamientos autodestructivos y sin siquiera nosotros darnos cuenta. Entonces, aquí nuestra voluntad en realidad no es libre y está obviamente creando falsamente, estamos creando falsamente. Lo peor de todo es que nosotros creemos fielmente en las creaciones precisamente de la falsedad, es decir, en las creaciones del ego. Y aquí es donde nosotros nos metemos en camisas de once varas, que comienza a crear nuestro ego por medio de nuestra voluntad y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y en el momento, porque no somos conscientes, en el momento que estamos con el agua hasta el cuello, es cuando entonces nosotros queremos poner remedio a todas nuestras creaciones, ¿sí? Entonces, como no nos hemos dado cuenta de cuántas creaciones nosotros hemos hecho para prácticamente llegar, aunque el agua nos llegue hasta el cuello, pues entonces necesitamos que entrar en un proceso de introspección, ¿sí? ¿Cómo es este proceso de introspección? Bueno, ¿qué es lo que te molesta? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu mayor situación? ¿Cuál es tu mayor o la situación que mayormente te preocupa ahorita en este momento? ¿Sí? Y entonces, por medio de esto, vas a entender de qué tu mente está llena, ¿sí? Cualquier cosa que en este momento te preocupe, vas a encontrar precisamente de lo que tu mente está saturada. ¿Por qué? Bueno, las situaciones por las que nosotros estamos pasando en este momento no vienen de ahorita, ¿sí? También tuvieron un proceso, están precisamente en este proceso.
o estuvieron, mejor dicho, estuvieron en este proceso. Y ahora simplemente, pues tenemos el resultado de no haber puesto atención en lo que nosotros estábamos pensando, estábamos proyectando, estábamos viviendo en su momento, ¿sí? Y precisamente porque perdemos precisamente toda esta noción de lo que les comento, pues, ¿qué creen? O sea, nos preguntamos, ¿y yo cuándo pedí esto? ¿Sí? ¿Yo cuándo lo pedí? ¿En qué momento? ¿Sí? Yo he pedido esta realidad. Si es verdad, por ejemplo, que nosotros nos proyectamos, pero lo hacemos de una forma tan inconsciente que no sabemos exactamente en qué nos estamos metiendo, porque todo lo estamos tratando de entender y todo lo estamos tratando de realizar eh, con con la única participación o asesoramiento del ego. ¿Sí? Entonces, el ego nos va a dar ciertas cosas para hacernos creer que efectivamente pues somos el Superman o la Superwoman, ¿sí? Y que todo lo podemos y que lo podemos resolver sin la ayuda precisamente de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios. Y entonces aquí es como prácticamente darle la espalda. Pero va a llegar o llega precisamente el momento en el que el ego nos va a cobrar. Oye, pues fíjate que te presté 100 unidades, ¿no? Y entonces ahora me debes 200 porque pues se te acumularon los intereses, ¿sí? Y entonces digo, pues en qué momento, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué estoy tan endeudado? Y llámale endeudado en todos los aspectos y áreas de tu vida, ¿sí? Cuando el ego resuelve, siempre nos genera una deuda, ¿ok? Y siempre nos genera una deuda que eventualmente nosotros tendremos que pagar, ¿sí? Y si no pagamos esa deuda o si no estamos eh, prácticamente tratando de complacer al ego, pues entonces la penalidad es fuerte, ¿sí? La penalidad es fuerte, porque el ego no nos va a pedir que le regresemos específicamente, en ocasiones no nos va a pedir que le regresemos lo que nos ha dado, sino te va a decir, ah, pues mira, como me debes, entonces, pues, ¿qué tal si ahora te creo un conflicto acá o un conflicto allá y de esa forma me vas pagando para que te endeudes más? ¿Sí? Entonces, esta es la dinámica, ¿sí? Y el sistema de pensamiento del ego. El chiste es que nosotros no podamos estar nunca en paz. Y esto es muy conveniente al ego porque entonces nosotros lo tomamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor, ¿sí? Un Salvador y un Redentor, pues de más falso, ¿ok? Y aquí es donde a, nosotros comenzamos a proyectar una realidad de miedo, ¿sí? Nuestra realidad, ¿sí? Entre comillas, porque no es la realidad, la verdadera, entonces nos fabrica una realidad falsa de miedo, ¿ok? Y a veces, díganme ustedes si, si no es verdad que a veces simplemente nos estamos muriendo de miedo en muchas situaciones. ¿Qué es lo que va a pasar, no? O sea, eh, la familia, el dinero, el trabajo, los hijos, la pareja, los compañeros de trabajo, nuestras manifestaciones materiales, el carro, la casa, eh, la infraestructura, no sé, la fábrica, el negocio, etcétera, ¿no? Y entonces, de todo esto se vale precisamente el ego para, pues, apretarnos el cuello. Y entonces nos pide fidelidad además. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Están muy callados.
Y puedo decir, pues no ¿Qué te tal? calles. No, es que estamos escuchando atentamente. Ok. Ya por lo menos responden así como, no, ahorita no, no, ahorita no, gracias. Muy bien, Pero por eso, dime. una así como de que ahorita que estabas diciendo que a veces nosotros pedimos cosas que no sabemos ni en qué vayan a terminar. Sí, Entonces sería mejor estar así como en silencio y decir, como siempre, ¿no? Espíritu Santo, decide tú por mí sí, y ya. sí. O sea, mira, yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener muy claro lo que yo quiero, ¿sí? Ujú, Entonces, pero hay que siempre incluir al Espíritu Santo, siempre, así como lo dijiste, está perfecto, ¿sí? Ayúdame a decidir, ¿sí? O sea, ayúdame a ujú, decidir en favor de Dios por mí, ¿sí? En favor de mis hermanos, o sea, de todo el mundo por mí. Ayúdame. ujú, Entonces, si yo se lo entrego al Espíritu Santo, a veces las cosas, les digo, esto de entregarle al Espíritu Santo, a veces nosotros tenemos como ese pensamiento de que todo se nos va a solucionar, de que todo va a salir, o sí, sea, como viento en popa, ¿no? O sea, como que, uff, o sea, todo se me da, absolutamente todo se me da. Y a veces simplemente el Espíritu Santo te va a dar la respuesta de, no, no es por aquí. Y yo, bueno, pero es que, o sea, hay que ujú, abrir camino y hay que abrir brecha, ¿no? Y es que no es por aquí, ¿sí? Entonces también hay sí, que entender precisamente los mensajes. Y si aún así no entiendo precisamente los mensajes, pues entonces le pregunto al Espíritu Santo que me lo explique de una forma clara, ¿sí? Si yo no entiendo, pues no crean que el Espíritu Santo no nos puede explicar claramente. Sin embargo, a veces yo ujú, estoy tan obstinado con una idea de que tiene que ser así y no de otra manera, que simplemente me pierdo de las respuestas del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, estar precisamente como atentos precisamente a las respuestas que el Espíritu Santo nos da y estar abiertos. sí. ¿Ok? Porque a veces nos da la respuesta y así como que, a ver, dame otra señal, ¿no? A ver, dame, sí, dame, ¿Por qué esa? mándame ¿Por a qué otro. esa? Mándame a alguien más, ¿no? Porque esto como que no lo entendí y así nos la pasamos nosotros, ¿sí? Sí, Siempre dudando, siempre con miedos, siempre pensando, ¿sí? Pero lo ideal sería pues prácticamente también tener una visualización en la que, como les vuelvo a repetir, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a visualizar esto de la mejor forma, de la mejor manera. Y esto simplemente se practica, es cuestión de práctica. Ya eventualmente sale solo, ya sale como por arte de magia. Aquí lo indispensable es, les vuelvo a repetir, no juzgar, es decir, mantenernos en la mayor neutralidad posible. Mientras que nosotros estamos visualizando, proyectando, todo es neutro, absolutamente todo lo es. Toda información es neutral, completamente neutral. Dios es neutral desde la perspectiva que les explicaba en un principio, ¿sí? ujú, Dios no enjuicia, pues. No enjuicia porque entonces ese sería decir esto es bueno y esto es malo, y entonces se generaría otro caos, ¿no? Entonces simplemente ve la verdad, punto. Y la única verdad que existe es que formamos parte de él y que nosotros nos desprendimos solamente en pensamiento, pero que seguimos viviendo en él. Y entonces esa es la única verdad. Todo lo que nosotros estamos generando aquí dentro de nuestro sueño, pues como un reto para nuestro ego, ¿sí? No es un reto espiritual. El reto espiritual básicamente sería, les vuelvo a repetir, el reconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y entonces esto es el verdadero reto. Encontrar en estas palabras, ¿sí? El decir, por ejemplo, Jesús decía, yo soy el que yo soy, ¿sí? Esto es evocar a Dios mismo, ¿sí? Yo soy el que yo soy.
Yo soy es Dios. Y entonces yo soy el que yo soy es prácticamente yo soy Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos la paz, la serenidad y la neutralidad en esto, pues entonces ya estamos del otro lado. Porque Ujú. nos vamos a encontrar precisamente con personas y eh, comiéncenlo a practicar, que mientras más convivas con personas o con las personas que convivas, pues simplemente encontrar la conexión de nuestro espíritu con el de las otras personas, ¿sí? Aunque nos caigan mal, sí, aunque nos caigan mal. Que a veces, por ejemplo, digo, Meter en los pensamientos. sí, la vida da tantas vueltas, la vida da tantas vueltas que en una de esas sí es una persona clave para, pues no sé, para resolver alguna situación en nuestra vida, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. ¿Nadie más? ¿Están muy callados? Mónica, iPhone, Javier, iPhone 113. Ay, ya, tenemos dos iPhones. Por el momento todo bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues vamos a seguir. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden levantar la mano y con todo gusto. Entonces nos dice, puedes defender la verdad así como el error. Podemos defender ambas, ¿sí? Y pues ya ni se diga, ¿no? O sea, a veces que sabemos perfectamente que no tenemos la razón, que la hemos regado por todas partes y aún así, o sea, defendemos lo indefendible, ¿no? Los medios son más fáciles de entender después que el valor del objetivo se ha establecido firmemente. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente, ¿sí? ¿Cuál es tu tesoro? Sería la pregunta. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios, ¿sí? Tengan en gran consideración, perdón, que el curso de milagros nos va a ir dando y soltando de pequeños, medianos y grandes, y al final de cuentas todos son regalos, ¿sí? Grandes regalos, ¿sí? En cada uno de los párrafos o digo, por ejemplo, este se me hace un gran regalo, ¿sí? Dice, una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios, ¿sí? ¿Cuáles medios? Bueno, ¿qué quieres manifestar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer para entonces vivir una vida de milagros? Hay una serie que luego bueno, les recomiendo, más bien no luego, que se llama Los Elegidos, ¿sí? Chéquensela, porque ahí prácticamente muestra la vida de las familias de los que fueron elegidos como apóstoles. O sea, ¿cómo que te vas? O sea, la esposa así como, ¿y luego? ¿Y qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces ellos pues prácticamente estuvieron dispuestos absolutamente a todo, a dejarlo todo. Pues era el mandato de Jesús, ¿sí? Deja todo, deja familia, deja todo, ¿sí? Y esto, fíjense, o sea nos parecería muy extravagante y loco además, ¿no? O sea, si en este momento, por ejemplo, se te presentara Jesús y te dijera, deja todo, absolutamente todo, ¿sí? Y sígueme, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? Y van a decir, ay, yo lo seguiría, ¿sí? A ver, ¿qué dirían? Yo sí me iba. ¿Quién más?
Uh. No, ya todos están patinando ahí. Yo creo que sería difícil, ¿no? Tomar esa decisión ahorita. Ok. O sea, el Sí, poner, porque pues primeramente ni está, ¿no? no, es que Primero, anteponer a tu familia, digo, yo sé que es Dios, pero también el hecho de decir, dejo a mi familia, por ejemplo, a mis hijos y todo, ujú, yo creo que sería una decisión muy difícil. ok. Pero si es Jesús el que te lo pide, Híjole, es que, bueno, para mí sería muy difícil, sobre todo por mis hijos, ok, ¿no? Entonces, digo, bien. yo creo que sí, sí harías lo posible por irte, pero yo creo que sí, Harías lo sí lo posible, pero no. pensarías O sea, bastante, sí, claro. pero no me voy. Ok, mande, a ver, por ahí se está cortando. Ok, a ver, iPhone 113. Diario nos pide que lo sigamos. Ujú. No, no, pero la pregunta fue directa. A ver, no, nada. Todos se quedaron mudos. Yo Bien. también me iría, Yo también, ahí se Alejandro. quedan. Ahí se hacen bolas, ¿sí? Ahí te Sí, haces de comer, ¿sí? Ahí calientas tú las tortillas, ahí tú las... sí, ¿Sí? Ok, sí. muy bien. Bueno, en realidad, eh, el apostolado va ahora de diferente manera, ¿sí? Ahí iPhone 113, básicamente, o sea, sí, es verdad, o sea, todos los días se nos pide que lo sigamos, que seamos como Él, además, ¿sí? Entonces, no es una cuestión, por ejemplo, de seguirlo o no seguirlo, sino es de actuar en base a lo que nosotros estamos aprendiendo. Y eso es prácticamente manifestar la voluntad del Espíritu Santo de Jesús y de Dios mismo, ¿sí? Entonces, todo prácticamente ahí va a hablar exactamente de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, les repito, el apostolado es de una forma diferente, ¿ok? Por ejemplo, Mónica decía, híjole, es que la familia y es que el esposo y el negocio y qué onda, o sea, ¿cómo le hago? Bueno, prácticamente nosotros aquí es una situación de tener muy en consideración estas preguntas. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Cuán importante lo es? ¿Sí? Porque todas tus acciones van a hablar de lo que llevas dentro de ti. ¿Qué dicen tus acciones? ¿De qué hablan tus acciones? Hay una frase que nosotros normalmente decimos, ¿sí? Eh, pero que luego de repente, pues nos la pasamos por alto, ¿no? O sea, decimos, por ejemplo, no hagas caso de sus palabras, observa sus acciones. Y entonces, ¿qué es lo que mis acciones dicen? ¿Qué es lo que mis acciones dicen? ¿Te la pasas enfermo, con dolor constante? ¿Te la pasas quejándote? ¿Te la pasas sufriendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te la pasas en un problema y en otro? ¿Sí? Entonces, obviamente que eso te va a llevar a tomar una acción. Y en esa acción, precisamente, se va a mostrar la verdad de quién verdaderamente nosotros somos. A veces nosotros simplemente entramos en mucha incoherencia, ¿sí? Al momento de actuar, de decidir, pues entonces nos volvemos sumamente incoherentes, ¿ok? Y bueno, vale la pena mencionar que esto lo hacemos de una forma inconsciente, no pensamos, simplemente se nos da y lo hacemos, ¿sí?
Pero sí, efectivamente, o sea, esta pregunta ya se nos hizo a nosotros, los que estamos aquí. La pregunta de sígueme es precisamente practica el curso, ¿sí? Practica el curso. Entiende de dónde vienes, ¿sí? Reconoce eh, quién eres, ¿sí? Entonces, en esto prácticamente ya la pregunta se nos ha hecho a nosotros. Deja absolutamente todo y sígueme. En este instante es dejarlo absolutamente todo. Para Dios que no es importante el tiempo, ni el espacio, ni el volumen, entonces simplemente un instante santo nos puede llevar a vivir toda la eternidad. Hablamos de un instante santo. El instante santo es cuando nosotros nos volvemos uno con Dios en ese instante. Y ahorita, digo, ahí no sé ustedes, pero por lo menos en mí no existe absolutamente nada más, sino de lo que estoy hablando. No existe absolutamente nada más. O sea, no estoy preocupado por el mañana, el qué dijo el vecino, la vecina, o el problema, o los frijoles que se quedaron en la estufa. No estoy preocupado absolutamente por nada. ¿Ok? Entonces, esto es vivir precisamente el momento presente y solamente la eternidad se puede vivir en el momento presente. ¿Qué significa esto? A Dios solamente se le puede experimentar en un instante santo, en el momento presente. Los milagros ocurren precisamente en el presente. No ocurren en el pasado, no ocurren en el futuro, los milagros se dan en el presente. Los milagros son una forma de comunicarnos entre nosotros, pero la revelación, recordemos que es la revelación es la comunicación directa entre Dios y nosotros personalmente, ¿sí? Cada uno de nosotros tendremos nuestras revelaciones, ¿sí? Ese contacto directo con Dios y nadie más lo puede vivir por ti, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya dijimos que sí, y por lo menos en este momento, pues mira, ni estás atendiendo a la familia, ni estás atendiendo a nadie, es simplemente atendiendo las cosas que son de Dios en ti. ¿Okay? Entonces, bien, esto es. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Pues, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este plazo. ¿Sí? Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. ¿De qué? De pedir los medios. Pide los medios, ¿sí? ¿Qué necesitas? Bueno, entonces, bueno, dame los medios para conocer la verdad sobre esta situación, sobre este evento, sobre mí en este evento, ¿sí? Eh, no sé si estén relacionados un poquito con esta inteligencia artificial. Bueno, no les voy a hablar de la inteligencia artificial. Les hablo simplemente del Google, ¿no? De este buscador que se ha hecho, pues, extremadamente útil y famoso en todo el mundo, ¿sí? Mm, cabe mencionar que es súper importante que nosotros hagamos la pregunta correcta, la petición correcta, ¿sí? Bueno, a los que tienen Alexas, ¿no? En sus casas, ¿qué les digo? ¿Sí? O sea, la pregunta correcta y la respuesta depende de la pregunta, ¿sí? La respuesta que nosotros obtengamos de ese navegador del Google o de estas Alexas, ¿sí? Depende de la pregunta. Si hago una pregunta ambigua, recibo, ¿qué? Respuestas ambiguas. Y no es, o sea, no hay más.
sea, como que lo tenemos muy claro. A veces el buscador no nos responde o no nos da una respuesta, pero es que nosotros no hemos hecho la pregunta correcta, ¿sí? Entonces, los medios están a tu disposición siempre que los pidas, ¿sí? ¿Cómo los pides? O sea, los pedimos de una forma correcta o de una forma incorrecta. Un enfoque correcto lo acortará enormemente, ¿sí? Y bueno, tenemos precisamente todo esto a nuestra disposición. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. O sea, nosotros podemos rechazar lo que Dios nos ofrece, lo que el Espíritu Santo nos ofrece. ¿Qué es esto? La expiación. La podemos rechazar. Podemos rechazar precisamente la práctica del curso de milagros, podemos rechazar absolutamente todo lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Pero esto no significa que ello vaya a desaparecer o que no esté o vaya a estar a tu disposición cuando tú lo necesites. Dice, su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas, ¿sí? De otras defensas como las del ego. Entonces, el ego precisamente utiliza todas estas herramientas como un arma de ataque. Nosotros a veces, incluso, por ejemplo, escuchamos más para responder que por el simple hecho de oír o escuchar a las otras personas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. Tan solo puede sanar. ¿Qué nos quita la expiación? La culpa. La culpa. ¿Okay? Entonces, aquí prácticamente la expiación se utiliza como una herramienta que nos lleva hacia la santidad. Nosotros somos santos, en espíritu lo somos. Aunque en nuestra mente, pues santo ¿de dónde? Y luego tú, ¿sí? No, pues si te pusiste una guarapetota el fin de semana, ¿de dónde es santo? ¿Sí? Bueno, en espíritu, por lo menos, ¿sí? No por lo menos, pero en realidad somos santos, ¿sí? Allí. ¿Por qué? Porque el espíritu contiene en sí mismo la esencia crística. Todos estamos llamados al reconocimiento de esa esencia. Entonces, todos, ¿sí? Muchos son los llamados y pocos son los que eligen, ¿sí? Entonces, no es esta frase, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿sí? Esta frase, y que viene aquí en el curso, esta frase dice, muchos son los llamados y pocos son los que eligen, ¿sí? Entonces, pues, observen, ¿no? Digo, en el grupo hay más personas, pero se les dificulta también conectarse a esta hora por diferentes causas. Ah, ya llegó alguien más. Bien. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. Todos venimos a aprender a expiar, ¿sí? Principalmente y para comenzar es expiar nuestras culpas, reconocer nuestros errores, para que estos errores entonces sean expiados. Si nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar la expiación? Bueno,
Les digo, no hacen falta palabras tan rebuscadas, ¿no? O palabras domingueras para el simple hecho de pedirle al Espíritu Santo que expíe algo por mí. Por favor, Espíritu Santo, expía esta situación, lo que sea que quieras expiar, por mí, porque no me da la paz, no me da paz esto. Expíalo, ¿sí? Y precisamente es en esta expiación el deshacimiento de esa culpabilidad implícita, ¿sí? O por lo menos lo que yo he puesto ahí como una necesidad de culpabilidad. La culpabilidad aparece precisamente ante mi necesidad de sentirme culpable, ¿sí? Si yo no sintiera esa necesidad, simplemente no habría culpa alguna, ¿ok? Pero esto no significa, por ejemplo, en ningún momento, significa que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Esto no es así. Eso significa mayor responsabilidad en mis actos, además, ¿ok? Significa, por ejemplo, ser coherente en mi vida entera, ¿sí? Entonces, para que no nos confundamos en que bueno, pues como no siento culpa, pues entonces me siento expiado y entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? No, porque recordemos entonces que hay actos o hay pensamientos que nos acercan más a Dios y pensamientos o actos que nos alejan más de Él, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros, pues prácticamente que definir exactamente este tipo de actos y de pensamientos. Dice, el aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación somos todos, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencias. El aprendizaje solamente tiene sentido mientras se crea en diferencias. En otras palabras, pues todo está en mí, el universo entero está en mí. Pero si yo creo en niveles, que estos niveles realmente son creados por el ego, ¿sí? Entonces, el ego crea, digamos, como grupos, un club aquí, otro club allá, y son, digamos, como grupos de pertenencia. Y en estos grupos de pertenencia siempre hay comparaciones dentro del mismo grupo y con otros grupos además. Entonces, esto va generando niveles y en estos niveles obviamente existe mayor separación. Y aquí es donde nosotros necesitamos del aprendizaje, ¿sí? Porque entonces todos estamos separados, divididos y entonces hace falta precisamente esa aula de aprendizaje. Y esta aula de aprendizaje se llama mundo, se llama tierra, ¿sí? Esta es nuestra escuelota. Bienvenidos. Sí, bienvenidos a su escuela, ¿sí? Todos de alguna forma y de alguna manera sufrimos algo en mayor grado, en menor grado, y ese es precisamente son nuestras pruebas, nuestros exámenes, que nosotros nos hemos impuesto además. Ni siquiera Dios, ¿sí? Ay, Dios mío, ¿por qué esto a mí? Dios me está castigando, Dios esto, Dios, no, Dios no tiene absolutamente nada que ver. He sido yo el que ha elegido qué es lo que vengo a aprender, ¿sí? En esta vida, o en la que sigue, o en las que ya pasaron. ¿Ok? Entonces, dice, de este modo habrá cada vez armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. Es decir,
Todos somos iguales. Bien. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de nivel al siguiente. Corrige tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, dice, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. ¿Sí? Entonces nosotros prácticamente necesitamos que ir a ese lugar de los hechos para entonces liberarnos. Y esto es avanzar. Esto es de alguna forma retroceder para entonces poder seguir avanzando. ¿Ok? Nosotros necesitaremos que regresar en pensamiento, en conciencia, al lugar en el que hemos padecido o sufrido un trauma, una culpa, algo que precisamente no nos permite dar el siguiente paso. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente dice, de este modo innecesario, el que sigas volviendo sobre tus pasos. Entonces, el que sigas volviendo sobre tus pasos significa la repetición, el perpetuar, por ejemplo, la culpabilidad, el miedo, y seguir cayendo exactamente en lo mismo, que luego nosotros le llamamos patrones repetitivos, ¿sí? Un patrón que simplemente se repite una y otra vez, incluso por generaciones. Y entonces esto simplemente no lo vemos. Lo normalizamos, lo tomamos como parte de nuestra vida, de nuestras creencias, y pase lo que pase, es parte de la vida. ¿Sí? El sufrimiento lo normalizamos, todo esto lo sufrimos, pero pues es tan normal porque pues aquí en la familia o en este país o en esta comunidad todo el mundo sufre de lo mismo. ¿Sí? Bien, en ese sentido la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Entonces, no, simplemente la expiación deja que los milagros ocurran, ¿sí? Mientras siga habiendo necesidad de la expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto qué plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En este punto, el puente de retorno ya se ha construido. Y entonces nosotros necesitamos precisamente, y la expiación siempre va a estar, siempre está ahí. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el final de el tiempo o hasta el final de mi tiempo. ¿Sí? Entonces, yo dispongo de la expiación en todo lugar, en todo momento, para entonces simplemente no dar paso a la culpabilidad ni a las cosas que puedan entorpecer mi andar, mi caminar precisamente por este sendero. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, yo no tengo ninguno. Muy bien, Ninguna. perfecto. No, todo bien, gracias. Muy bien. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Entonces, la expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies Yo sí. esto con perder. Bien, dime. A ver, te quería preguntar, Dime. que si me pudieras, por favor, volver a repetir. Cuando dijiste, cuando nosotros no estamos conformes con una situación en nuestra vida, ¿cómo es la forma de pedirle al Espíritu Santo?
Cuando no estamos nosotros conformes, mm, a ver, es que ya me perdí. Sí, es que es mucho más atrás, perdón, pero te mandé un mensaje y no. O Bueno, sea, me lo sí. hubieras mandado acá, porque Ah, estoy viendo. perdón, bueno, después, entonces Mm, está bien, después. Ok, Va, pero gracias. no sé si tengas alguna situación, por ejemplo, algo que tú digas, ok, mira, simplemente cuando sucede algo, o sea, me lleva a la culpabilidad, y no, o no me puedo quitar una culpa, no lo sé. O sea, eso me daría un contexto un poquito más amplio y te pudiera responder de mejor forma. No, está bien, sin problema, está bien. Ok, vale, pues. Gracias. Bien, entonces dice, la expiación es un compromiso total, puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una forma u otra, ¿sí? Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderan de ella debido a su fortaleza. Una persona que es fuerte es precisamente una persona que no ataca, ¿ok? Nada, nada me perturba, ¿sí? Entonces es simplemente como, bueno, pues es un asunto tuyo, es tu proyección. Ya no me identifico con el ataque, ya no me identifico con situaciones externas a mí. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Entonces, les vuelvo a repetir, esto es simplemente una cuestión de práctica, 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 práctica. ¿Cómo practico? Bueno, entonces lo mando a expiarlo. Cuando no me gusta alguna situación en mi vida, simplemente lo mando a la expiación y le pido al Espíritu Santo que lo expíe, ¿sí? Por mí y que me ponga en una situación donde yo pueda aprender acerca de lo que se me va a expiar. ¿Por qué es necesario aprender? ¿Por qué el aula que decíamos? Bueno, es necesario aprender para no seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Porque de nada me sirve precisamente que cometo el error y entonces le pido al Espíritu Santo que lo expíe. Vuelvo a cometer el mismo error y entonces le pido al Espíritu Santo que lo expíe. Y así sucesivamente, ¿sí? Decenas de veces, cientos de veces. Y entonces esto es como tropezar con la misma piedra 1000 veces y no aprender absolutamente nada acerca de ese tropiezo. Muy bien, entonces comenzamos precisamente, pues bueno, con el otro tema que es el altar de Dios. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna eh, pregunta que quieran hacer antes de pasar al siguiente? Hablen ahora. Nada, nada. Bien, ¿qué van aprendiendo? ¿Qué han aprendido? ¿Qué se les queda? Bien, el tema es la expiación como defensa. La expiación. ¿Les quedó claro lo que la expiación hace
por nosotros y para nosotros. Mm, mm, Nadie Sí, habla. sí quedó claro. Nomás cuando el ego quiere atacar, quién sabe cómo nos vaya. Bueno, cuando nosotros comenzamos este andar, a veces nosotros pensamos que el hecho de tener una práctica espiritual o una práctica como es el curso de milagros que nos lleva a la espiritualidad, pensamos que todos nuestros problemas quedarán resueltos, ¿sí? Pero el ego tiene un sistema de pensamiento que es una copia pirata del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esta copia pirata, pues básicamente nos trata de confundir. La semana pasada les explicaba precisamente que en el texto vienen precisamente palabras explícitamente con mayúsculas y a veces con minúsculas, ¿sí? Normalmente cuando el curso de milagros quiere resaltar que se refiere, por ejemplo, al amor, que se refiere al amor de Dios y a todo lo divino, ¿sí? Entonces lo pone prácticamente en mayúsculas, porque si nosotros confundimos precisamente lo que el ego nos ofrece, lo que el ego nos da, pues entonces básicamente lo que hace el ego es jalar el hilito y entonces desviarnos del camino del aprendizaje de la verdad con mayúscula, ¿sí? El ego tiene también esta capacidad creativa y de manifestación, ¿sí? El ego se forma, o sea, tiene esta capacidad de crear cosas, de manifestar cosas, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, tiene esta capacidad de copiar lo que el sistema de pensamiento del Espíritu Santo hace, ¿ok? Sin embargo, el ego se siente amenazado. El ego no sabe ni siquiera de qué se siente amenazado. El espíritu nunca está en lucha con el ego, porque dice, pues no significas absolutamente nada. Eres simplemente una creación falsa. Entonces, si compito contra qué, con una creación que no existe, pues entonces se vuelve inexistente esta competencia. Pero el ego prácticamente, no sé si han visto como estos videos, ¿no? Que de repente se convierten en videos virales, ¿no? Donde está un perrito, un chihuahua, ahí saltando y queriendo, este, mm, morder a un perro más grande, ¿no? Y pues el perro ni en cuenta, ¿no? Y el chihuahua pues simplemente ladrando y haciendo y brincando y saltando arriba de él y ni en cuenta, ¿sí? Entonces así es el espíritu, no ve ataque de ninguna forma, de ninguna manera del ego hacia él, ¿sí? Sin embargo, el ego sí eh, se siente amenazado, porque ante la presencia del Espíritu Santo, nosotros conoceremos entonces la verdad y la verdad nos hará libres, nos liberará de todas estas cadenas que nosotros mismos hemos formado a través del ego, ¿sí? Y de eso es de lo que el ego se siente amenazado. Ya no lo vamos a tener en consideración, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Lo vamos a situar en su lugar y vamos a entender cuál es precisamente su labor en nuestra vida. La principal labor en la vida de nosotros, los humanos, el ego tiene una participación importante. No se crean que es todo malo, ni mucho menos, sino que mm, es el que nos está poniendo a prueba constante para ver en qué sistema de pensamiento nosotros creemos, ¿sí? Si es en el sistema de pensamiento de Dios o en el sistema de pensamiento de él mismo, del ego, ¿sí?
Entonces, pero una vez que nosotros vayamos practicando y controlando precisamente nuestros pensamientos, nuestras creencias y podamos decidir en favor del espíritu, entonces todo lo demás va a pasar a un segundo término. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a comenzar esto para finalizar. Dice, el altar de Dios. Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. ¿Sí? Entonces, el ego prácticamente nos hace ver que todo lo que Dios nos ofrece es malo, que todo lo que Dios nos da está precisamente en contra de nuestras creencias. Es como si el ego nos hiciera creer que en realidad, si nosotros creemos en Dios, es estar en contra de Él mismo, es en contra de Dios. Cuando en realidad lo único es que cuando nosotros aceptamos las cosas que vienen de Dios, así como la expiación, entonces el ego se pone más, se infla más, ¿no? De tal manera precisamente que se defiende de todo y nos genera precisamente conflictos eh, por medio de los pensamientos para entonces no aceptar lo que viene de Dios. Dice, no, 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 a ver, espérate, hemos durante tanto tiempo vivido bajo estas creencias y entonces lo que propone el Espíritu Santo a través del curso de milagros no es verdad. No lo creas, estás yendo en contra de tus creencias, de tus prácticas religiosas, de tus prácticas espirituales, no lo hagas, no lo hagas, ¿sí? Y entonces, digo, mucha gente desiste aquí, ¿sí? Mucha gente desiste. Y bueno, esta gente que desiste, pues normalmente comienzan a hablar de cosas que no han experimentado, de cosas que no conocen, y hablan acerca de un curso de milagros como un atentado en contra de Dios mismo. Yo llevo años practicando el curso de milagros, ¿sí? Y en ningún momento, digo, habla de ponerse en contra ni de formar un complot, ni de convencer a otras personas acerca de absolutamente nada, ¿sí? Ese simplemente es una experiencia personal, ¿sí? De Dios conmigo y de Dios contigo, y nada más, nada más. Experiméntalo, vívelo, ¿ok? Que nadie te lo cuente. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Y fíjense cómo lo pone en minúsculas, que es la expiación que el ego ofrece. ¿Sí? La expiación que el ego ofrece es el sufrir por tus culpas, el sufrir por tus miedos, el pagar por lo que has hecho, el recibir precisamente el justo castigo por todo lo que te genere culpa en tu vida. ¿Sí? Ese es el sistema de pensamiento del ego, ¿eh? Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, y ahora con mayúsculas, en términos físicos es imposible. O sea, en términos físicos, ¿sí? En mi cuerpo no tiene ningún efecto, ¿sí? El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación
y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad, ¿sí? Y eso es lo que hace la visión espiritual, ¿sí? Tener la visión perfecta, ¿ok? Tener la visión perfecta. Entonces ver, como dice, no obstante, ver el altar con perfecta claridad, no la estructura. Bien, para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Nosotros nos sentimos y cargamos con esta gran culpabilidad de habernos separado. Esa historia del hijo pródigo, decir, ching, me acabé todo. Me gasté absolutamente la herencia que mi padre me ha dado y ahora cómo regreso. Y entonces me siento avergonzado, me siento culpable, me entretengo y me voy caminando en dirección opuesta a la fuente, a Dios, pensando en que en algún punto habrá algo que me haga o que me dé la redención prácticamente. ¿Sí? Entonces, y en esta historia del hijo pródigo, pues la redención está precisamente en retornar con el Padre. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que sea absolutamente invulnerable, que seas absolutamente invulnerable. Entonces nosotros necesitamos precisamente la expiación. ¿Qué vamos a expiar? Nosotros, les digo, lo primero que vamos a expiar es precisamente la idea de que nos hemos separado. Y no solamente la idea, sino la culpa que nos genera esta separación. ¿Somos culpables? Pues no. ¿Por qué no somos culpables? No lo sabíamos. Es simplemente algo que quería experimentar, pero que no tenía ni siquiera ni la más remota idea de lo que era darte una vuelta solamente en el pensamiento de la mente para ver lo que se siente estar separado, ¿sí? Y este es un sentir nada más. Nunca esto ha sucedido. Nunca nos hemos separado de Dios. Esto es imposible. En el momento que nos separásemos de Dios, entonces dejaríamos de existir del universo entero, ¿sí? De esta faz de esta tierra y del universo entero. Entonces, a través de la expiación, quitar absolutamente todas estas culpas. Todo lo que te genere un retraso por medio de la culpa y del miedo, entonces se expía. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. ¿Ok? Fíjense, nosotros vivimos constantemente situaciones así, ¿sí? O sea, situaciones que ya no toleramos, ¿sí? Y entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que aprisiona a nuestra voluntad? ¿Qué es lo que
o a quién básicamente le hemos entregado nuestra voluntad, que no nos permite ahora explayarnos ni experimentar, ni practicar absolutamente nada que nos libere. Entonces, nosotros tenemos, digo, porque esto ya es aprendido, tenemos que aguantar precisamente el aprisionamiento. Ya es como parte de nosotros. Sufrimos la culpa, sufrimos el miedo, sufrimos esto de sentirnos separados, porque a veces incluso ni siquiera sabemos qué es lo que venimos a hacer aquí. Ya estamos aquí, pero no sabemos qué onda con nuestra vida. ¿Ok? Y entonces, este es un aprisionamiento, porque nosotros le hemos entregado precisamente esta voluntad al ego. Y como no hemos sido conscientes de lo que hacemos, pues es prácticamente decirle, haz lo que tú quieras con el poder que yo te estoy dando. Haz lo que tú quieras con mi voluntad. Y luego nos encontramos haciendo cosas basadas precisamente o tomando decisiones basadas en el sufrimiento y en la culpa y en el miedo. Y rara vez nos lo cuestionamos. Seguimos prácticamente normalizando cosas, ¿sí? Y ya eventualmente veremos lo que la enfermedad en el cuerpo significa en capítulos posteriores o temas posteriores, ¿sí? Y a qué obedece todo esto, todo este dolor. Lo hemos normalizado, pero realmente esto va en contra de toda la naturaleza del ser humano. Nosotros no estamos hechos para sufrir, ¿ok? Y claro, bueno, ya las preguntas que normalmente se me hacen aquí, bueno, y entonces los que pasan hambre, los que pasan guerra, los que pasan, ¿sí? Bueno, pues entonces ellos, a final de cuentas, eh, tienen otras prioridades. Su alma tiene otra prioridad, ¿ok? Pero en el momento que alguien de ahí reconozca y se reconozca y viva precisamente como el curso de milagros lo indica, pues entonces, y solo entonces puede ser que todo lo que está viviendo se revierta. ¿Sí? Todo el sufrimiento, toda situación. Y no estoy tratando, por ejemplo, de minimizar, ni estoy tratando, por ejemplo, de decir, por ejemplo, que, ay, pues sufren porque quieren, ¿no? O están en esa situación porque así lo han decidido, ¿no? Hay que ver todas esas situaciones con mera compasión, ¿sí? Porque realmente serán almas si yo en este momento eh, que me siento culpable de algo o sobre algo, estoy sufriendo y no estoy tan separado, ¿sí? Y no estoy tan separado. Ahora imagínense las personas que con otras prioridades no llegan ni siquiera a tener la conciencia de que Dios está en todo y en todos y en todas partes. Entonces, ese sí verdaderamente sería el sufrimiento total. Es como si el hijo pródigo se hubiese gastado absolutamente todo y decir, chin, pues ahora que me lo gasté y estoy sufriendo hambres, fríos, etcétera, y puedo morir, pero no tengo a dónde ir. ¿Sí? Ya no está el padre, ya no está a dónde pueda regresar. Y ahora entonces, ¿qué hago? Y entonces es prácticamente lo que está sucediendo. Y como estamos separados, pues entonces se perpetúa la separación. Tú me atacas, tú destruyes mi templo, ¿sí? Mi templo como el cuerpo, destruyes mi casa física, mi país entero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando mayormente estamos separados, ¿sí? Una proyección de mera guerra interna, mera separación. Las guerras prácticamente pues las estamos viviendo constantemente, así como el llamado, como decíamos en un principio, el llamado de Jesús siempre está, siempre me lo está haciendo, pero el llamado precisamente del ego también siempre está.
Entonces, es así como se nos va generando la necesidad por medio del sufrimiento. He sufrido tanto, pero no sé a dónde ir ni a quién acudir. No sé. O sea, ¿qué me limita una creencia? ¿Sí? Yo es solamente lo único que puedo practicar es esto, ¿sí? Lo que en mi religión se me ofrece. Y ahí tiene que estar Dios. Bueno, Dios está en todas, absolutamente en todas partes, ¿sí? Pero entonces estamos buscando un Dios externo completamente a nosotros. Pienso que un libro me va a dar precisamente esa conexión. Pienso que el curso de milagros, una Biblia, etcétera, es simplemente un mapa para recordar exactamente lo que yo soy. Todo este conocimiento de tantas almas ya reside en mí. No lo sé, no lo reconozco, porque precisamente en eso reside la separación. ¿Okay? Y bueno, pese absolutamente a todo, estamos aquí. Nosotros, a su vez, por ejemplo, que estamos practicando el hecho de conocer la verdad, en dado momento nos convertiremos en maestros. Maestros, a lo mejor, pues no como que vayan a tener también su grupo, su cámara prendida. Digo, si lo hacen, se estaría perfecto. Y si no, simplemente la maestría la ofrecerán por medio de sus actos, ¿sí? Y el mundo los va a reconocer además, porque solamente las cosas que provienen de Dios pueden ser reconocidas por el Espíritu, ¿ok? Entonces, esto es llevar la paz a otras personas, a otras comunidades, ¿sí? En sí. Entonces, ya, todo depende de la práctica y todo depende incluso de lo que nosotros, de lo que nuestra alma pida que nosotros hagamos. Y cualquier cosa, entonces, eso es lo que debe de ser. Muy bien, entonces, una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. ¿Ya? O sea, todos los que caemos en el curso de milagros es porque estamos hasta el gorro de andar buscando en el exterior, ¿sí? Ya no, nada resulta a final de cuentas. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. A ver, eh, yo he practicado toda mi vida en lo que yo creo, mis creencias, ¿sí? Entonces, pero ahora el curso de milagros me dice, no, sabes que tienes que desaprender todo lo aprendido. Uf, gran conflicto. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora en qué voy a creer? ¿Y ahora qué voy a practicar? ¿Y ahora qué voy a rezar? ¿Sí? Y este es precisamente uno de los primeros conflictos que comienzo a experimentar. Dice, aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. El desenlace es que si seguimos precisamente en esta práctica, te vas a dar perfecta cuenta que nosotros todos estamos llamados, a los milagros. Estamos llamados precisamente a experimentar la paz, la expiación y todos los regalos que les digo que el Espíritu Santo a través del curso de milagros nos ofrece. Que son muchos, ¿eh? Ya verán. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen
La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables, al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes había considerado solo pequeñas molestias. ¿Sí? Entonces, nuestra mente comienza así como que esto ya no encaja, ya no me siento identificado ni con el dolor, ni con el juicio, ni con la crítica, y de repente, pues esto ya me comienza a picar. Eventualmente, como es la práctica, personas se irán, personas vendrán, ¿sí? Porque cuando cambiamos nosotros nuestra manera de percibir el mundo, entonces el viejo pensamiento, ¿sí? Que es bueno, para nosotros el viejo pensamiento del ego, pues entonces lo vamos a ver como algo, pues básicamente obsoleto. Ya no encajamos ahí con ese sistema de pensamiento. Y les digo, o sea, entramos en otro nivel de pensamiento, bueno, no nivel de pensamiento, pero en otra vibración de pensamiento. Y esto hace que las personas, pues, digo, ay, como que ya no me gusta juntarme contigo porque ya no piensas igual que yo. Ya no criticas, ya no juzgas, ya no hablas de, sí, ya no comes humano. ¿Sí? Entonces, pues como que ya eres como muy aburrido, ¿sí? Pero si esto te da la paz, digo, ¿sí? ¿Qué es lo que a final de cuentas nosotros y en todos los aspectos de nuestra vida es un llamado al amor? ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, y todo lo que los demás hacen, ¿sí? Es precisamente un llamado al amor. Aunque de primera instancia nosotros no lo veamos así, pero lo es, ¿sí? Ya lo entenderemos. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. ¿Sí? Una perfecta interdependencia. Entonces, mientras que yo me resuelva como un dependiente de Dios, digo, eso es de la mejor dependencia que nosotros podemos tener, ¿sí? Él depende de ellas porque las creó perfectas, ¿sí? Es decir, Dios depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán, ¿sí? Entonces, es un medio. El mundo que nosotros experimentamos es precisamente este medio para que nosotros
precisamente nos demos cuenta por medio de este mundo que hemos creado que vivimos completamente separados. Y bueno, la separación comienza con nosotros mismos, cómo nos sentimos. Te sientes unido a todos, a tu familia inicialmente, a tus hijos, a tu pareja, a los demás. Y si te sientes unido a estas personas, pues es precisamente porque hay un amor, se puede decir como un amor especial hacia ellos. Pero, ¿qué nos hace suponer que si nosotros somos capaces de sentir este amor por un semejante, llámese familiar o no, ¿sí? Esto, o principalmente, llámesele un pariente, ¿sí? O alguien que tengamos muy cercano a nosotros, esto, ¿qué nos da la creencia de que no podemos sentir esto por todos, por todas las personas? Y entonces, en esta conciencia que nosotros vamos creando, generar precisamente esta unión, ¿sí? Esta unión. No se trata, pues, de que vayas a llegar y saludar a todo el mundo. No es necesario. Con el simple hecho de que exista en ti un reconocimiento de que esta persona también es un hijo de Dios porque tiene un alma y tiene un espíritu, con eso basta y sobra, ¿sí? Con el reconocimiento de que todo el mundo, todas las personas que te vayas encontrando a tu paso, lo son, ¿sí? Y listo. Muy bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Levanten una mano. Sí, todo claro. Muy bien. Todo claro. Perfecto. Bien, pues sin más, entonces, por el momento, muchísimas gracias por esta reunión. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que descansen y muchísimas gracias. Gracias por este regalo. Gracias, linda noche a todos. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Bien, gracias.